Nos vamos a Bruselas a exigir al Parlamento Europeo pensiones públicas, dignas y suficientes. Hoy, desde todos los pueblos de España, hemos venido aquí, a Euskal Herria, a decir: vuestra lucha es nuestra lucha de las plazas. En algunas plazas no somos muchos, pero hacemos lo que dice el refrán: grano a grano hace el granero, y esa lucha la queremos hacer visible para decir al señor Escrivá: basta ya del recorte, basta ya de mentira, las pensiones no se tocan, no por nosotros, sino por nuestras hijas, por nuestros hijos, por nuestras nietas, por nuestros nietos, que es la herencia que le vamos a quedar. No lo vamos a consentir. Y hoy empieza, como otras veces, un otoño caliente que nos llevará a las puertas de Bruselas. Y si alguno piensa que es un viaje del inserso, está muy equivocado. Es un viaje de lucha de hombres y mujeres pensionistas que siempre nos han servido para la lucha. Y hoy más que nunca queremos hacer un llamamiento a todos los pueblos para decir: las pensiones públicas se defienden, no lo vamos a consentir. Y empezamos hoy con Bruselas, pero el día 16 también estaremos en el Parlamento de España para decir al gobierno: basta ya de recorte y basta ya de mentira. Y el día 13 de noviembre haremos movilizaciones también en toda España junto con vosotros, porque entendemos que es una lucha de todos y de todas, y no podemos consentir que nos tomen por tontos. Somos pensionistas, no lo hemos ganado y vamos a seguir luchando.